Entre los principios que promociona CAF como importantes es la búsqueda de la liberación interior, y eso se traduce, digamos, en términos prácticos también en el respeto por la libertad que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos para pensar, para sentir, para buscar por nosotros mismos y para decidir sobre nuestra vida. El día de hoy, ya lo habíamos anunciado, es un tema muy interesante acerca de la relación que hay entre la alimentación y la espiritualidad. Nuestra expositora Margarita Kirby, ella es bacterióloga, masoterapeuta, también tiene una formación en terapia de la medicina china tradicional y trabaja habitualmente con acupuntura, con medicinas bioenergéticas, y tiene también experiencia en procesos de alimentación sana. ¿Por qué este tema? ¿Por qué el alimento o la alimentación la vamos a llevar a un método de conciencia y la vamos a relacionar con la espiritualidad y la armonía? Nosotros estamos muy acostumbrados a separar en la vida los contextos espirituales del resto de los contextos físicos, emocionales y psíquicos. Pero realmente no hay nada que separar. Todo lo que a mí me llega en todas las formas de los sentidos, visual, auditivo, sensorial, eh, perceptivo, todo eso es alimento para el alma. Todo el exterior es una forma de alimento para el ser humano. Y si la espiritualidad tiene que ver con el interior, pues obviamente se está alimentando el interior del ser con toda esa relación que tiene con el exterior. Entonces la idea es no recibir cualquier cosa de cualquier manera, sino de una forma consciente para que el ser pueda encontrar la armonía que siempre ha estado buscando. Entonces vámonos primero a unas definiciones básicas, unas definiciones de diccionario. Vamos a pasar más o menos rápido por las definiciones, porque cada uno va a tener como el contexto personal con relación a lo que significa para cada uno la alimentación, la espiritualidad, la conciencia y la armonía. ¿Qué es entonces la alimentación? Dicen los diccionarios que la alimentación es un conjunto de acciones mediante los cuales se proporcionan alimentos al organismo. Acá le hace organismo el ser humano, porque no nos vamos a quedar solo en el contexto de alimentos físicos como el banano, como la carne, como las verduras, sino todos los alimentos que tenemos posibilidad de adquirir, como las lecturas, como nuestras conversaciones, las relaciones interpersonales, todo lo que vemos a través de la televisión, del cine, de los audiovisuales, todo lo que escuchamos a través de la música, de los audios, todo lo que sentimos a través del roce con los otros seres, todo lo que vivimos. Abarca la selección de alimentos, estos alimentos que acabo de describir y más, porque con toda seguridad me quedan muchos alimentos por fuera. Abarca la preparación de estos alimentos y abarca la ingestión de estos alimentos. Y eso va a depender de las necesidades individuales, de la disponibilidad que tenga cada ser con los alimentos, de la cultura, de la religión, de la situación económica, socioeconómica, de los aspectos psicológicos, de la publicidad, de la moda y de todos los aspectos con los cuales el ser humano se relaciona. Podemos decir entonces que es todo lo que se introyecta en mi organismo, léase mi alma. ¿Qué es entonces la espiritualidad? La espiritualidad es un aspecto esencial del ser humano. Nos estamos refiriendo entonces que es la vida interior, algo que no es solo mente, que no es solo cuerpo,
que va hacia lo que es la esencia, esa relación de la energía del ser humano que se lleva hacia de lo potencial al hecho, o sea que va de la energía a la forma. Eso es el espíritu. Es algo más amplio que la religión o las creencias. Es un proceso mediante el cual las personas encontramos trascendencia, sentido en la vida, ubicación en la vida, es la relación que vamos a tener con nuestro interior. Seguimos entonces con las definiciones básicas. ¿Qué es entonces conciencia? Es el estado de conocimiento de uno mismo, del entorno, por medio del cual el individuo va a realizar sus funciones perceptivas, intelectuales, afectivas y motoras. O sea, conciencia es aquello que realmente me va a relacionar ese interior con ese exterior. ¿Cómo voy a realizar yo esa forma de conectarme? Esa forma de visualizar mi vida. ¿Y cómo llego yo a la armonía? ¿Sí? La armonía se supone o se define como el equilibrio, la proporción y correspondencia adecuada entre diferentes cosas de un conjunto. O sea, cuando todos esos elementos que están a mi alrededor, que vienen y me alimentan, llegan hacia ese interior y se expresan. Entonces, esa relación equilibrada es lo que me permite armonía. La relación de paz, de concordia, de entendimiento entre dos o más elementos vivos. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de dar no es una ley ni una única forma de manejar las cosas. Lo que vamos a tratar de hacer es que a cada uno se le generen una cantidad de dudas con relación a sí mismo y se pueda determinar qué cambios debe hacer en su vida para lograr un método consciente y armónico entre lo que recibe y lo que da. Vamos a tratar entonces de hacer que todo ese alimento que me llega de una manera influya en la forma saludable de mi vida, me permita un equilibrio y eso implicaría un método. Aquí estamos mirando un momento especial de la vida donde se conecta, donde hay cuerpo, donde hay emocionalidad, donde hay espiritualidad, donde están todos los elementos en ese momento. Entonces podemos decir que el cuerpo humano, ¿sí?, el físico, el mental, el emocional, el espiritual, necesita de una u otra manera nutrientes para poder funcionar. Entonces, ¿para qué vamos a funcionar? Vamos a funcionar para cubrir esas necesidades energéticas, para formar, mantener las estructuras corporales, para regular todos los procesos metabólicos y prevenir las enfermedades que esos procesos o esa alimentación que he recibido me pueda dar. Aquí está todo el proceso de transformación del ser humano. Vuelvo y los invito a que no piensen en el alimento físico, sino en todos los elementos que le llegan al ser. Todos los procesos metabólicos no solamente son los procesos de los aminoácidos y de los nutrientes, sino de toda la transformación de aquellos sentimientos, de aquellas sensaciones, de todo lo que de una u otra manera me influye y lo puedo transformar en una forma viva. Cuando a mí me llega, me puede enfermar, como también me puede transformar y ser una forma saludable. Entonces, me puede llevar al equilibrio. De esa manera, como yo reciba el alimento, de cómo procese el alimento, esa relación que yo tenga con los nutrientes que defina recibir en mi vida, es que voy a poder tener una vida saludable. Entonces es importante ver cuáles son los procesos críticos de mi vida. Si la alimentación que yo acostumbro diariamente, ¿qué me produce, cierto? Y la mayoría de las veces empiezo a ver
una cantidad de estados críticos en mi ser. ¿Por qué esos estados críticos? A raíz de lo que yo acostumbro a alimentar. Generalmente pasa porque estoy invirtiendo el paradigma del esfuerzo del hombre. Los seres nos debemos esforzar en tener, hacer y ser. Perdón, en ser, hacer y tener. Y los estamos invirtiendo y tratamos de tener y hacer para poder tener y no para poder ser. La mayoría de las veces, a través de todo lo que yo acostumbro a alimentarme, con lo que acostumbro a alimentarme diariamente, me hace perder el norte, me hace oscurecer el interior, porque me lleva a los gustos, a los caprichos, a lo que más me lleve a mi propia zona de confort. Entonces me hace difuminar la fuente de mi vitalidad. Obviamente entro en elementos no consecuentes con los propios valores, no soy coherente. Ese es otro elemento que a través de la alimentación diaria hago que entre en crisis mi ser. ¿Por qué? Porque no soy consecuente. Digo que voy a hacer algo, que me gusta algo, me gusta la vida espiritual, me gusta profundizar, pero prefiero otros elementos que en un momento dado me lleven a la zona de confort. Entonces, voy en contra de mis propios valores. La relación del tener con el ser, o sea, estamos en una sociedad de consumo y pues nos atiborramos de elementos visuales, sensoriales, emocionales, y no tenemos ni tiempo siquiera de entrar en el interior. Entonces esa relación del tener con el ser me lleva a confusiones de lo esencial, pierdo libertad, me vuelvo esclavo de los gustos, de las necesidades que generalmente no necesito. Empiezo a entrar entonces también en gastos incongruentes porque tengo que consumir alimentos diferentes que no son necesarios para lo que realmente yo quiero en mi vida. Entonces empieza ese paradigma o esa lucha entre la ilusión, la realidad, el deterioro, en fin. Entro en carreras locas, no solamente son gastos económicos, entro en gastos energéticos, entro en carreras locas por conseguir una relación, en carreras locas por conseguir un poder, por conseguir que me valoren, por conseguir un estatus, un reconocimiento, y pues obviamente los contextos nutricionales. Y generalmente entro en el ilusorio y me pierdo de la realidad. Obviamente esto también se produce o me lleva a una pérdida de estabilidad, me apoyo en cosas que no son, y cuando la vida cambia, me saca de la zona de confort, no sé qué hacer y pues obviamente entro en crisis. Pierdo la fuente de abastecimiento, ya sea porque los seres queridos se mueren, porque pierdo el trabajo, porque me cambia la forma de sostenimiento, me cambian las relaciones interpersonales que tengo en el momento, hay dificultades emocionales. Entonces el abastecimiento, ese alimento diario, me empieza a variar. Entran aquí entonces a tener un juego muy importante todos esos vicios, costumbres, tradiciones, los apegos, todo lo que de una u otra manera hace que yo tenga que trabajar mucho más duro para encontrar y no dejar difuminar esa fuente vital de mi ser y esa energía. Porque me hace entrar en costos, en deterioros, en pérdidas, se generan problemas concatenados, y muchas veces yo entro en una negación directa de todos esos problemas que tengo, porque estoy agarrándome de los apoyos o de las zonas de confort que más me gustan y pierdo las verdaderas causas de las dificultades.
Todo esto que he hablado son procesos del interior, de la relación, que yo alimento mi interior y de ahí saco estos estados críticos. Pero también tengo que tener en cuenta los estados de las crisis externas, o sea, cuando hay desastres, cuando hay situaciones políticas, financieras, todos esos que no dependen de mí, pero que de todos modos entran a alimentarme. ¿Cómo me doy cuenta que entro en crisis? Empiezo a tener una cantidad de síntomas. Síntomas como la disminución de energía, como la disminución de la importancia, importancia personal, importancia afectiva, la importancia por la vida, de los objetivos de la vida. Empiezo a sentirme ansiosa, angustiada, con desasosiego, con desespero, no saber para dónde ir. Entran síntomas un poco más fuertes y mi vida va perdiendo objetivos, entro en inseguridades, me siento apática con la vida y otras cosas mucho más estructurales donde ya hay situaciones físicas como ahogo, debilidad, enfermedades y algunos aspectos que yo voy viendo, bloqueos y dificultades constantes que dice uno, se me rompió la lavadora, la licuadora, el carro, todo junto, entonces tengo como la mala energía encima. Y resulta que es una cantidad de síntomas donde la zona de confort, la vida me está sacando de la zona de confort y yo no lo sé enfrentar todavía. Claro, estoy en crisis, entro a pensar que estoy en crisis, entonces, ¿qué solución empiezo a buscar? ¿Qué solución tengo? ¿Qué alimento o qué elemento me puede ayudar a solucionar? Primero, tengo que empezar a ver qué elecciones voy a tomar para esas soluciones. Yo puedo elegir compartir por participación, responsabilidad y conciencia, o puedo elegir atesorar y apegarme. Y dependiendo de eso van a ser las soluciones que vaya a encontrar. También puedo elegir no poseer lo que voy a perder para poder potenciar mis valores intrínsecos en un momento de crisis. O poseer sin medida, entrar en el miedo, en la violencia, en la defensa de las cosas que considero se me pueden perder. Puedo entrar en actitudes de adaptación, responsabilidad y creatividad, o puedo entrar en actitudes de carga, de apegos al pasado. También puedo decidir entrar en la autonomía, la libertad y la participación, entrar en la búsqueda del bien común, como también puedo decir, no, yo tengo que depender de esto es supremamente importante, no me puedo desapegar, entro a unos estados de esclavitud ante la costumbre o con reacciones egoístas de primero yo, segundo yo, tercero yo. También puedo entrar entonces en esa conciencia de humildad responsable y la decisión sobre mí mismo. O la prepotencia y la mendicidad, esa actitud de que yo soy el pobrecito, todos me deben, o yo todo lo sé, versus el ser humilde, responsable y consciente de mí mismo. Aquí es donde empiezan todos mis procesos de decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a decidir? Entonces, ¿cómo empiezo? Decido qué área es la que busco o todas, porque son muchas actitudes las que uno empieza a tomar para solucionar esos momentos de crisis, pero uno no sabe cómo empezar. ¿Cómo debo empezar? Lo primero es mantener la calma, entrar en armonía interior y paz del corazón y el pensamiento. Tengo que detenerme, tengo que empezar a interiorizar, a encontrar lo que realmente mi cuerpo necesita para poder
abastecerlo de ese alimento que el cuerpo me está pidiendo porque está en crisis. Entonces ahí empiezo a pensar, a reflexionar, ubico mi problema en un contexto real desde el interior, no desde la zona de confort, no desde la pérdida, sino desde mi causa, desde qué debo aceptar, qué debo cambiar, qué debo reconocer, cuál es mi real estado interior. Y de ahí ya voy a empezar desde ese estado de interiorización a generar esa armonía que se expresa ya en las relaciones exteriores. Si yo no voy al interior a solucionar esta enfermedad o crisis o momento de cambio, obviamente las relaciones van a estar críticas. Entonces yo ahí voy a empezar a generar relaciones de unión, de comprensión, de amor, de apertura al desafío. Es ahí donde empiezo a proyectar. Proyecto mi vida, voy hacia el anhelo real del alma, encamino todo a ese horizonte previsto. Todo entonces, en el momento en que yo entro en esa parte interior, me lleva al cambio de hábito. Yo puedo determinar quedarme en las creencias, en el pozo de los deseos, en el elemento mágico o generar la magia desde mi interior. Todos pensamos que vivimos tal como queremos, que estamos muy libres, que pocas veces los hábitos son de los demás, pero la realidad es que no estamos eligiendo nuestros hábitos, sino que los estamos adoptando por la fuerza de la fuerza de la corriente. O sea, yo nací en un lugar, la trayectoria de ese lugar me dice cómo se hacen las cosas y como yo siempre he vivido así, así creo que se debe vivir. Entonces, el hábito lo tomo como algo propio y resulta que es una repetición, una imitación de lo que hay a mi alrededor. Para ser consciente y mejorar los hábitos de vida, entonces debo adoptar, traer al consciente estos hábitos que son tradicionales, que son imitaciones y que no son realmente lo que mi alma anhela. Entonces los debo traer al consciente y cambiarlos. O sea, ir adoptando nuevos hábitos. Hábitos que yo ya voy considerando que son lo que van a expresar lo que realmente yo necesito. ¿Qué hábitos entonces empiezo a introyectar en mi vida que sean buenos para el desenvolvimiento, para que haya un equilibrio, una armonía, una conciencia? ¿Qué hábitos de vida saludable podemos tener? Ahí tenemos que empezar a buscar ordenar. Ordenar la casa, ordenar el trabajo, la comunicación, los hábitos de silencio, el hábito de comer y beber moderadamente, el hábito del ahorro. Diferentes hábitos en los que, diferentes áreas, perdón, donde yo tengo hábitos de costumbre y que los debo ir cambiando por hábitos de conciencia. Ya decidí. Entonces, ¿ahora qué? Ahora sí, vamos a elaborar el menú. Ahora sí vamos a entrar en el contexto alimentación. Necesito determinar cuáles son los ingredientes básicos de ese menú, cuáles son los ingredientes cambiantes con los que yo puedo jugar para que el menú me salga mejor, cuáles son los tiempos de preparación, cómo voy a servir ese menú. Empieza entonces toda la proyección, toda la preparación de ese alimento, ese menú, que de una u otra manera va a alimentar mi vida y la va a relacionar en una forma armónica y equilibrada. Aquí tenemos que recordar, el menú no es de cualquier manera, porque por más rico que sea el menú, mal presentado no va a llenar las expectativas. Entonces no es solo comer cualquier cosa. Yo tengo que mirar todo el contexto para poder solucionar todas mis expectativas. Vamos entonces a un menú básico. Claro, tengo que tener un menú completo.
un menú completo que me determine todas las posibilidades de desenvolvimiento. Tengo que mantener la salud de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, tengo que ir a practicar hábitos sanos, entrar en la concepción, en la conciencia de hábitos sanos. Esa alimentación debe ser balanceada y debe ser adecuada a nuestra necesidad individual. Recordemos que aquí no es solamente comida, sino yo debo balancear, yo no puedo estar todo el tiempo en una sola forma de comida. Yo tengo que tener diversidad en mis alimentos, tanto físicos como psíquicos, como emocionales, como espirituales. Yo no puedo leer solamente un tipo de libros, yo no puedo ver solamente un tipo de películas, ni tampoco escuchar solamente un tipo de música, porque cada que yo hago solo un tipo de actividad, estoy negando otras posibilidades y genero zonas de confort que de una u otra manera me van a generar crisis más adelante. Debo tener ejercicios físicos adecuados a las necesidades individuales. Debo entrar en el contexto de las posturas armónicas. Es muy importante que mi cuerpo aprenda a tener sus posturas, a conectar todos sus centros energéticos para poder no solamente cambiar su forma de darse o de conectarse con el exterior, sino de que el exterior también le llegue adecuadamente según lo que uno realmente es. Y debo tener un funcionamiento según la energía de mi cuerpo. Debo respetar el funcionamiento de mi cuerpo. Entonces, eso es un horario. Todo esto me va a llevar a una mente serena y a una emoción positiva. Todos mis alimentos, el menú que yo voy a elegir, debe balancear, equilibrar mi forma de vivir. Porque una buena vida me va a dar una buena salud y me va a dar buena energía. Y una buena energía me va a dar buena salud y me va a dar una buena vida. Entonces necesito un menú básico, balanceado, adecuado a mis necesidades, armónico, positivo y sereno. ¿Qué ingredientes debo poner en ese menú? Básicos, ¿sí? ¿Qué elementos básicos? Porque hay muchísimos ingredientes, pero no podemos dejar una ascética. Debemos entrar en una ascética y es una ascética de renuncia porque sea consciente o inconsciente, cada que yo elijo algo en mi vida, eso implica que al ser consecuente con esa elección hay una cantidad de elementos que por más que me gusten, que por más que sean muy ricos, ya no van a estar en este menú. Entonces, en una forma metódica, debo ir renunciando y introyectando las verdaderas necesidades. Con esto voy a llegar a un estado egoente, un estado consciente, una producción de el ser hacia la unión con su anhelo, ¿sí? Y una forma de desarrollar su mística, toda esa interiorización desde su corazón. Obviamente, todo esto, la ascética, el estado egoente y la mística del corazón como ingredientes básicos no son nada si no hay amor. Es como la sazón. La sazón de nuestro menú es basado en el amor. Entonces, para poder hacer algo con esos ingredientes necesitamos varios implementos. Es aquí donde nosotros tenemos que empezar a aprender a manejar todo a través de nuestro trabajo, todos los implementos que vamos a requerir, la energía física, la energía mental, la energía emocional, el bien de consumo, los recursos biológicos, los ahorros de todas estas energías, de todos estos bienes y obviamente todos los elementos
que la tierra me proporciona. Tierra, aire, agua, fuego, todos los elementos vitales. ¿Qué requiero entonces para poder desarrollar este menú? Primero tengo que aclarar mi menú. ¿Qué busco y qué requiero? Determinar de todo que es urgente y verdaderamente necesario. Debo renovar permanentemente los bienes, los recursos, la energía. No me puedo estancar en una sola forma de menú. El menú tiene que ser reversible porque las necesidades del alma van a depender de los estados del tiempo. Entonces hay momentos donde vamos a estar en invierno y necesitamos quietud. Y hay momentos donde vamos a estar en verano y necesitamos movimiento. Entonces, para no enfermar, mi menú debe estar en una renovación permanente. Debo estar también evaluando todo el tiempo porque una vez que yo decidí, pueden haber muchos elementos que de una u otra manera me determinen decidir otras cosas, cambiar algunas partes de la decisión para poder generar los contextos armónicos de mi vida. Tengo también que saber si esos recursos que necesito sí están. Y ir siempre hacia la autonomía, la idoneidad. Yo debo definir en mi vida, debo organizar mi vida, debo entender mi vida y debo hacerme cargo de mi vida. No puedo estar todo el tiempo siendo una carga y esperando a que los demás seres humanos hagan todo para que yo pueda salir adelante. Aquí entonces entra todo lo que es el sentido de posesión, de tratar de no poseer las cosas porque el devenir de la vida siempre me va a llevar a los cambios de menú y si yo poseo el menú perfecto hoy, ya mañana este menú no me va a servir. Por lo tanto, debo también renunciar a que el menú que me sirvió ayer no es el que me sirve hoy. Y orientar realmente las prioridades de mi menú a la capacidad de definir con claridad esa relación entre mi necesidad y lo que verdaderamente tengo que tener o no. Obvio, entonces tenemos que aprender a usar eficientemente, de una manera eficiente, los recursos, tener un presupuesto y ir eliminando lo superfluo. Todo eso va a depender de las decisiones que yo tome en la vida. Obviamente desde la priorización. Cuando hago mi menú, yo tengo que ver qué tengo y qué me falta. Pero la idea es no generar más necesidades de cosas externas, sino irme a la parte más simple y la parte donde yo realmente puedo efectuar esa armonía desde mi interior. Me lleno de cosas, me lleno de libros, me lleno de música, me lleno de documentales para tener información que no me permiten en un momento dado vivir lo que realmente he dicho y que voy a vivir y entrar en unos gastos energéticos, emocionales, espirituales que realmente no me llevan a lo que anhela mi alma en su interior. En otras palabras, ¿qué requiero? Saber cuál es mi motivación, cuál es mi verdad, en qué creo, en qué no creo. Y de eso, una vez que yo ya sé qué me motiva, qué debo cambiar, qué realmente sí se da, qué es real en mi vida y qué no, qué sirve, qué no sirve, cómo se procesaban las cosas antes y cómo se deben procesar ahora. O sea, esa evaluación permanente de mi verdadera motivación interior. Realmente lo que yo requiero es un tratamiento permanente de esos obstáculos entre el ser y los objetivos. ¿Sí? Lo que yo creo que soy y hacia dónde quiero ir. Obviamente tengo que tener una diversidad de planes, porque muchas veces ni siquiera puedo determinar qué es lo que quiero,
qué es lo que soy y mucho menos mis objetivos. Entonces voy a tener muchos obstáculos y generalmente los tengo que ir sacando desde los planes B, C, D. Requiero entonces saber qué sé, qué no sé, qué de lo que sé me sirve, qué de lo que no sé me hace falta, qué de lo que sé no me sirve. O sea que tengo que entrar en los elementos de verdad y de necesidad. Y debo estar entonces conectada con mi propia reversibilidad. Yo soy un ser de cambio permanente que orienta su vida hacia ese anhelo del alma. Entonces la reversibilidad, la perseverancia y la determinación son los ingredientes, los elementos o requerimientos básicos para que todos esos ingredientes se puedan mezclar y entrar en esa preparación permanente del menú que elegí o del menú que estoy eligiendo. Entran entonces esos estándares de vida. El peregrino ruso decía, cuerpo tiemblas, más temblarías si supieras a dónde te llevo. Y esta es una gran duda. Cuerpo, tiemblas, más temblarías si supieras a dónde te llevo. Viene entonces la preparación de nuestro menú. Esa receta, la alquimia. ¡Wow! Aquí viene la magia. La cocina es la alquimia del ser. ¿Dónde está la cocina del ser? ¿Qué tengo en mi cocina? ¿Qué compro? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo la mantengo? ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo lo conservo? Esos son los elementos supremamente importantes en la alquimia de mi corazón. En la alquimia es importante tanto el ingrediente como su proceso. Y también es importante saber qué se logra con esto. ¿Hacia dónde voy? Utiliza tu magia más poderosa, tu luz. La magia está en el conocimiento que tienes, en la fuerza interior, espiritual, mental, en la energía que tienes y que sabes usar. Úsala. Entonces viene nuestra cajita de Pandora. Hasta que no la destapemos, no vamos a saber qué es lo que hay en ese menú. ¿Empezamos a disfrutarlo o nos vamos a quedar con todos los inconvenientes? ¿Qué falta? ¿Qué no hay en mi cocina? Y entra entonces la magia. La magia empieza dentro de mí. Entonces necesito saber si algo me falta. Debo abrir mi ventana y dejar que el perfume del anhelo suba a los cielos. Debo encender el fuego interior y transformarme en luz. Debo dejar salir las lágrimas purificadoras y liberadoras que van a permitir ver el nuevo camino. Debo sentir el corazón latiendo, su energía fluyendo, hasta poder superar cualquier límite que me impida la máxima entrega. Soy alma, soy fuerza, soy pensamiento, soy energía. Estoy conectado con todo, con la naturaleza, con las almas, con el universo y con todas sus dimensiones. No puedo dormirme solo porque las cosas parecen estancarse. Es ahí donde la fuerza de la vida va a salir a pesar de que sea en silencio. Pero un menú sin emplatado no es menú. ¿Cómo lo voy a servir? ¿Cómo lo voy a mostrar? ¿Cómo lo voy a relacionar? Cuando mi dar y recibir es positivo, hay armonía y equilibrio. En ese momento debo tomar la foto. Y ahí entra otra vez el nuevo proceso para ver cómo quedó mi menú. Permítete ser y reflejar tu belleza y felicidad interior. Permite que salga tu sonido profundo de paz y amor. Lenta y suavemente conecta tu espacio interior con el espacio sagrado universal. Ya emplatamos, ya lo servimos, pero ¿y los platos? ¿Qué hago con los platos? Es muy importante ser responsable con ese resultado final del menú, pero también con los desperdicios que hubo mientras tanto.
Entran los contextos de responsabilidad, de reversibilidad nuevamente y la participación. Yo tengo que ir viendo cómo hago porque no puedo dejar en este planeta un desecho. Debo dejar siempre lo mejor de mí, el mejor menú y los platos limpios. Obviamente, debo dejar todo mi amor. Entonces, lo último es dejarles un mensaje. Siempre recuerden tu voz, tu respiración, tus ojos, tus oídos, tu cuerpo, tu sexo, tus pensamientos, tu energía, tu espíritu. Todo lo que has sido, eres y serás. Todo es instrumento de poder. Si sabes usarlo, úsalo. Hay que saberlos manejar. Perdón, que es que aquí estaba mirando. Ya. No todos los cuerpos pueden manejar un ayuno intermitente. Hay que saber cuáles son las enfermedades bases, porque si un ser sufre del colon y todavía no ha, y de otras enfermedades, voy a hablar de algunas porque en tan poco tiempo es muy difícil entrar en todos los contextos de salud, pero si tú entras con un cuerpo enfermo a hacer ayunos intermitentes, la producción de aminoácidos, de nutrientes, es deficiente y lo que vas a lograr es una debilidad energética y obviamente eso va a desarrollar algunas otras enfermedades. Entonces, el ayuno intermitente es muy bueno cuando el cuerpo no tiene enfermedades de base graves, ¿sí? Por ejemplo, un colon espástico con un ayuno intermitente, un ser que haya tenido un bypass no debe tener más de 2-3 horas de ayuno en estado de actividad, y pues si tú lo vas a poner de 12 a 16 horas de ayuno, obviamente es nocivo para el cuerpo con sus jugos gástricos. Y así es la vida, no todos podemos hacer el mismo método. No solamente el ayuno intermitente en la comida. Los ayunos tienen que tener una orientación y un equilibrio. Y no todos los cuerpos pueden ayunar. Sí, generalmente se reemplaza con granos y los nutrientes, los vegetales traen contenidos de proteínas. Lo que pasa es que se requiere un poco más de proteína o más del alimento para poder consumir esa proteína, ¿sí? Pero hay algunos elementos que no se consiguen en los vegetales, como son, por ejemplo, la mucina, que no se consigue sino en los cárnicos. Entonces, algunos no son veganos, sino vegetarianos con consumo de huevos o leches, ¿sí? Leches que son de animal. Hay algunos, no son los veganos, son los vegetarianos. Pero el que es vegano, de todos modos lo consigue con las almendras, con los granos, el frijol, las lentejas, el garbanzo, principalmente. Aunque en una nutrición equilibrada, con frutas y verduras, hay bastante creación de proteína. Se requiere ejercicio porque el músculo necesita ejercicio para tonificar el músculo. Entonces, por ejemplo, los aceites de coco y de oliva también ayudan.
cáncer es una enfermedad que nos está mostrando que hay aspectos de mi vida que yo no he podido solucionar. Generalmente a través de rabias, aunque no solamente es por rabias. Pero lo que más se ve es por rabia. Rabia en la maternidad, rabia en el crecimiento. Y esas rabias se llevan al corazón y desnaturalizan algunos elementos celulares y generan autoagresión. Y esa autoagresión la vamos conociendo como estados de cáncer o estados tumorales. Los estados tumorales nos están diciendo que nuestra energía está quieta, que hay una concentración de energía de tal manera que se aquietó, se enquistó, se genera tumor y ya después se va generando algo autonocivo, ¿cierto? La alimentación, obviamente, el contexto de la exposición que acabo de hacer es ¿qué fue lo que yo comí toda la vida? Yo comí rabia, comí desespero y nunca lo saqué. Y en el momento en que me enfermo, lo empiezo a sacar. Entonces hay quienes logran entenderlo, perdonar y perdonarse, amar, entender el mismo proceso, no entrar en la lucha, sino en otro tipo de lucha, no en la lucha en contra del cáncer, sino en la lucha por vivir, en el amor a la vida, y pues logran cambiar la célula, porque así como yo una vez la cambié en negativo, yo la puedo cambiar en positivo. Y aquí tendríamos que entrar en otros contextos de cómo el poder de la mente, el poder de la sugestión, el poder de mi meditación, de mi vida interior, me pueden llevar a hacer cambios celulares. Entonces, toda enfermedad, no solamente el cáncer, si yo lo llevo a los por qué de la enfermedad, cuando conozco la causa, puedo ir cambiando los hábitos alimenticios para mejorar las condiciones de enfermedad. Muy someramente, obvio, porque pues sí. Tendríamos que entrar en qué tipo de cáncer. Cada cáncer nos está llevando a un análisis según el lugar del cáncer, según la manifestación del cáncer, etcétera. Y qué hábitos alimenticios, no solamente como estábamos en la conferencia de qué leí, qué comí, cómo fueron mis relaciones, sino también que como la ingesta de alimentos. Hay alimentos cancerígenos, hay alimentos inadecuados. Y yo, como me gustan tanto, yo soy feliz con el chorizo y tengo que seguir con el chorizo. Y el chorizo me cae mal, pero yo quiero seguir con chorizo. Entonces, ese contexto de la alimentación inadecuada también entra aquí en el contexto físico de la enfermedad. Por ejemplo, la leche aumenta el tumor, la leche de vaca. La leche de vaca tiene una hormona de crecimiento que me aumenta el tamaño del tumor. Entonces, lo primero ante cualquier tumor de cualquier tipo es dejar la leche. Pero si yo no quiero y soy una vaca lechera y lo único que me gusta es la leche y siempre me he comportado como un ternero, pues entonces es un complejo dejar la leche, ¿cierto? De ahí también es problema para mí dejar de pelear con mi mamá, dejar de pelear con mi papá, dejar de pelear con mis hijos, dejar de pelear con el que se murió, dejar de pelear con el que no me gusta, con la sociedad, con todo. Entonces, todo lo que es mi relación con la papa, el plátano, la yuca, la leche, vegano o no vegano, es lo mismo con el libro, con el vecino, con el papá, con el familiar. Igualito. Alimentación y espiritualidad. Un método consciente y armónico que cada uno puede lograr desde su propia perspectiva con un trabajo constante, profundo, de relación entre su interior y su felicidad.
Muchas gracias, un abrazo.